Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. La que no me conoce, el que no me conoce, soy Judith Solís. Bueno, pues entonces les digo, yo creo que todas conocen el tema de Halloween, pero si vieron el título, les voy a platicar de, como se le dice peyorativamente, brujas, de unas brujas, bien brujas, que esas sí debieron de llamarlas brujas, de los años ya muy hasta allá, 1600, pero les voy a platicar de ese tema, porque la verdad es que a veces hay personas que se merecen más que las que fueron señaladas como brujas. De unas monjas que estaban bien, bueno, esas monjas en específico, porque yo no voy a hablar de todas las monjas del mundo. Es más, yo les puedo decir que nunca he tratado a una monja. Jamás en mi vida se me ha cruzado una personalidad así. He escuchado muchas cosas, pero en aquellos años que eran un poco, pues yo creo que mientras sean tradiciones católicas, que más o menos por ahí van, pues si siguen sus votos, pues la verdad es muy riguroso el asunto que tienen las monjas, ¿no? Pero estas monjas realmente sí se merecen, pues, el purgatorio. Y les voy a platicar por qué. Fíjense que me encontré este relato de estas que sí debieron de haberlas quemado en la hoguera, y van a ver por qué. Este relato tiene muchos tintes de muchas cosas muy locas, y ya ven que ya les he platicado de muchas mujeres que tienen estos tintes muy locos, pero ahora vamos a ponerlo en versión monja y les voy a contar de las monjas de Loudun. Si alguien ha escuchado esta historia, si no, pues se las voy a platicar, porque la verdad es que está bueno. ¿Para qué quiere uno ver una película de terror? Y a veces siempre les he dicho que la realidad supera la ficción en lo máximo que se pueden imaginar. Ya les he contado varias historias donde lo supera, donde me imagino que el chamuco se ha de quedar hasta con la boca abierta de decir cómo un ser humano puede hacer tantas barbaridades, y luego me echan la culpa a mí. Esto se hizo un libro y creo que también hay películas, así es de que, pues ahí, quieren buscarlo. Obviamente la película la hicieron como todo fantástica, y no que sí, que bueno, ustedes sabrán si esto es verdad o mentira, como se acuerdan de los asesinatos que les he platicado y que después salen con que las poseyó el demonio y después ya las desposeyó quién sabe cómo, y se hacen las locas y después ya están muy libres después de haber matado a sus hijos. Pues bueno, vamos a ver esto. En 1626 se fundó en la ciudad de Loudun, 300 kilómetros al suroeste de París, un convento de monjas ursulinas. Eran 17 religiosas. Ese es el convento, todavía existe, así es de que para que lo conozcan. Fíjense, después de tantos años, casi todas muy jóvenes que llegaban para reforzar la presencia del catolicismo en una población donde los protestantes hugonotes eran mayoría hugonote. Una de ellas era Jane de Belsier, y como monja le llamaban o le llamaron Juana de los Ángeles. Fíjense qué bonito nombre tenía, y luego le pusieron Juana de los Ángeles. Ahora sí que para que todos le entendieran, ¿no? Nacida en una familia de baja nobleza de Poitou, de niña había padecido una enfermedad que la dejó encorvada y de talla diminuta. A los 20 años ingresó en las Ursulinas, fíjense, hasta los 20 años en las Ursulinas de Poitiers, y desde su traslado a London reveló un carácter intrigante, ambicioso, que la llevó a ser elegida superiora del convento con solo 27 años. O sea que en 7 años escaló hasta llegar a ser la madre superiora. En London se podía decir que todo empezó en 1617 con la llegada de un sacerdote Urbain Grandier para hacerse cargo de la parroquia de Saint-Pierre-du-Marche. Grandier nació en Bouré en 1590. Era un religioso singular, de buena familia, educación superior con los jesuitas, y escuchen esto, un gran atractivo físico. Contrastaba con la achacosa presencia de su nonagenario predecesor, y tenía una preparación intelectual que le llevó, entre otras cosas, a escribir un estudio contra el celibato clerical por considerarlo
un mero formulismo impuesto e imposible de cumplir. Este señor no creía en el celibato, o sea, decía que eso era imposible de cumplir, pero pues ya saben que la fe católica sigue diciendo lo mismo, aunque nadie lo cumple, bueno, muy pocos yo creo en el mundo, y miren lo que se ha hecho por ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, a veces yo creo que no hay que ser tan cuadrado, ¿no? Yo creo que hay que tener más bien amor en el corazón, más que ese tipo de cosas, pero bueno, ustedes verán, pero el caso es que este señor decía que él no creía en el celibato, y entonces, precisamente por ese tipo de cosas, es que se empezó a tener muchos problemas, pues porque obviamente, como él decía lo que pensaba, pues había gente en donde estaba, pues que no le gustaba esa situación, ¿no? Quizás no era el mejor momento para escribir algo así. Con la iglesia reformada por los dictados del Concilio de Trento, que más o menos habían puesto fin a los hasta entonces habituales escándalos de los papas. ¿Ya ven? O sea, ¿quién ha cumplido eso? Grandier no lo publicó, obviamente, pero sí lo puso en práctica. Fíjense, su popularidad entre las mujeres, porque era muy guapo, le llevó primero a mantener relaciones, y eso que era, acuérdense que era sacerdote, ¿no? A mantener relaciones con algunas viudas, pero sobre todo a seducir a Filipa, hija del fiscal real, a la que daba clases y a quien dejó embarazada para luego abandonarla. No, pues sí. Aunque la paternidad era Vox Populi, después le tocó el turno a la piadosa Madeleine, cuyo padre era uno de los nobles más acaudalados de la provincia y de la que se enamoró sinceramente, considerándola su esposa de manera extraoficial. Pero las andanzas de Grandier fueron también de otro tipo, con altercados con varios notables que junto a esas conquistas y su comportamiento algo arrogante le hicieron ganarse muchos enemigos en London. Por eso, en 1629 se le arrestó acusado de inmoralidad en un proceso impulsado por el ofendido fiscal Trincat. El 3 de marzo de 1630 le declararon culpable con la pena de abstenerse de sus funciones sacerdotales durante 5 años en la diócesis de Poitiers y el resto de su vida en la de London. Aquello significaba su ruina económica, así que apeló al obispo y tiró de todas sus influencias para presionarle, de manera que finalmente resultó absuelto. Fíjense, o sea, ¿qué les habría Grandier a todos los demás que lo absolvieron? Como pasa siempre, ¿verdad? Les digo, ¿qué tal? ¿Qué les sabía este Grandier a los demás de sus pecados, que al fin de cuentas pues tenían razón, ¿no? Porque se supone que era sacerdote y resulta que andaba en las andanzas bien acá. Parecía que todo había salido bien, habiendo pasado apenas 3 meses encarcelado, pero aún faltaba el capítulo más grotesco y doloso, que estuvo enraizado en dos situaciones distintas. Tengamos en cuenta aquí en esta historia que el señor ya se había metido con gente muy importante y que les había dolido, obviamente, porque se había metido con las hijas de gente muy importante y aparte siendo sacerdote. Entonces, pues como que las cosas estaban medias feitas para él, ¿no creen? Nunca te metas con gente importante porque no sabes cómo te va a ir. Y pues a él le gustó pues rascarle las patas al, ya saben, ¿no? La primera fue la orden dictada por el cardenal. Ah, pero no les he puesto la cara de este tipo, ¿verdad? Bueno, realmente este era el sacerdote, para que lo conozcan. Entonces, la primera orden fue dictada por el cardenal Richelieu, la fortaleza de London, a lo que Grandier, haciéndose eco de la opinión pública, se opuso públicamente porque la villa quedaría indefensa. Se ganó así la animadversión del ministro. La otra estaba en los enemigos que ya se habían forjado por tiempo atrás y que se habían puesto de acuerdo para deshacerse de él como fuera. El escenario para ello fue el convento de las Ursulinas de London, de reciente fundación, que se fundó en 1626. La madre superiora, que se acuerdan que era Juana de los Ángeles, que su nombre original era Jeanne
Des Ange. Wow. Una mujer joven y de fuerte carácter que había alcanzado el puesto fingiendo ser templada, ofreció a Grandier ser confesor de las 17 monjas que formaban la comunidad y que en su mayor parte eran de origen noble. Presumiblemente su vocación era tan discutible como la de él y parece probable que deseara pasar a formar parte del currículum amoroso del párroco. Sí, como ven. O sea, ustedes pueden pensar aquí, ¿qué pasa? Que a 17 mujeres de 20 años, entre 15 y 20 años, que son las monjitas, le pongan de confesor a un sacerdote que no cree para nada en el celibato y que es súper guapísimo. O sea, ¿ustedes qué creen que pasaría en ese momento? ¿Qué creen? Pues se supone que estaba guapísimo. Ahí, pues yo no entiendo por qué dicen o lo califican como guapísimo. Tal vez ese retrato no le hace justicia. Pero ¿ustedes qué creen que va a pasar si ponen a ese señor guapo entre mujeres, les digo, de 15 a 20 años, que eran las 17 monjillas, con la señora esta que no era nada agraciada, que era la madre superiora, y con, obviamente, todo lo que tenía encima el señor este sacerdote, ¿no? Que todo el odio que traía cargando por andar haciendo sus travesuras. Pero Grandier, acaso desconfiado o sabiendo que no se le podía jugar de nuevo, declinó la oferta, que pasó al canónigo Mignon, otro de los que le odiaban porque en cierta paradójica le tenía envidia y además había perdido ante él un pleito por la propiedad de una parcela colindante de sus respectivas parroquias. Mignon aceptó y aquí es donde surge la duda, ya que fue él, junto a su ayudante, el padre Pierre, quien precipitó los acontecimientos, según unos, inducido por el obispo, que deseoso de quitarse de en medio a un sacerdote tan poco ejemplar como Grandier y a la vez tan protegido, le surgió el plan de convencer a las monjas para que fingieran una posesión diabólica provocada por el propio párroco. Según otros, la cosa partió de la despechada Juana al confesarse con Mignon y revelarle sus fantasías sexuales con Grandier, quien se le aparecía en forma de ángel para atraerla, extendiéndole luego esa dominación a otras hermanas. Estas, sumisas y quizás presionadas de alguna forma, confirmaron lo que decía su superiora. Sea cual fuere la verdadera razón, el caso es que Mignon y Barré, ayudados por curas de Beniers y Chinon, empezaron a realizar exorcismos en el convento sin conseguir más que agravar la situación. Fíjense que la monja y las monjas empezaron a hacer su show para poderse vengar de este sacerdote con moral distraída. ¿Cómo ven? El panorama era el que hemos visto tantas veces en el cine. Así es, ya se la saben. Bueno, los que han visto cine de ¿verdad? Convulsiones violentas, gritos, insultos, movimientos obscenos, blasfemias, todo provocado, según Juana, por dos demonios llamados Asmodeo y Zabulón, que habrían entrado en el cenobio a través de un ramo de rosas que Grandier arrojó por encima de la tapia. El aludido, por supuesto, no solo no aceptó la incriminación, sino que recomendó al alguacil aislar a las ursulinas e impedir que tuvieran contacto con Mignon y los otros, los que lo odiaban, ¿no? Que eran quienes de verdad estaban volviéndolas locas. Sin embargo, no se les hizo caso y los exorcismos continuaron como lo hacían las acusaciones contra Grandier. Consiguió que el obispo de Burdeos, amigo suyo, enviase a su médico personal para examinar a las afectadas. El doctor hizo su trabajo y declaró no encontrar pruebas de la veracidad de aquel montaje. O sea, ya vieron, el médico dijo, ¿qué les pasa? No tiene nada. Así que el 21 de marzo de 1633 se dio orden de detener los exorcismos y recluir a las monjas en sus celdas.
Grandier volvía a ganar para desesperación de sus enemigos, que finalmente echaron el resto y acudieron a su última esperanza. Sí, el cardenal Richelieu fue Jean Chillán de Laubardemont, pariente de Juana y favorito del cardenal, quien acompañado de un monje capuchino llamado Tranquilly, se presentó ante su protector para informarles que los extraordinarios sucesos de London y la implicación de Grandier, si alguna duda tenían, Richelieu, que aún recordaba el desaire sobre la fortaleza, quedó extinguida cuando le mostraron un pasquín satírico contra el que habría escrito el párroco. Además, el ministro de Luis XIII tenía una motivación extra, porque una de las monjas de London, la hermana Claire, era de su familia, así que formó una comisión real encabezada por Laubardemont, que debía desplazarse hasta allí, investigar el caso y arrestar a Grandier por hechicería. Y ahí empezamos con el show otra vez. O sea, no quitaron el dedo de renglón contra el señor Grandier, que aunque fuera un sacerdote de moral distraída, pero pues a pesar de todo, pues no se había metido con las monjas, ¿no? Y yo creo que ahí fue su peor asunto, porque pues ya tenía muchos enemigos encima, pero todavía falta. Consecuentemente, se procedió otra vez a exorcizar a las monjas benditas de la mano de Tranquilly y un franciscano llamado Lactance. ¡Uy, Lactance! Lo más curioso de esta etapa fue que los exorcistas se llevaron a cabo públicamente y cada día asistían miles de personas como si de un espectáculo se tratase. Eso no le vino bien a Grandier, que se ganó la animadversión de la gente cuando las acusaciones de las monjas se añadieron sus aventuras sexuales con las vecinas de la localidad, o sea que ahí empezaron a salir todas las señoras ardidas que se habían quedado solas por la culpa de este Grandier. Oportunamente Juana desveló que había un tercer demonio, Isacarón, cuyas especialidades eran la de depravación y desenfreno. Y quiero que sepan que esta historia está tan loca porque las monjas, quiero que sepan que entre su invención de que estaban poseídas llegaron a situaciones bien locas en esta historia, y esto es real, ¿eh? O sea, en esto de que esta Juana dijo que el demonio que es de la depravación y el desenfreno, llegaron las monjas a tener espectáculos de dimensiones, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice esto? Orgías entre las monjas. Imagínense hasta dónde llegó su locura de estas monjitas. Entonces resulta, se puede hacer un juego de palabras diciendo que los demonios implicados eran una legión. Miren, aquí nombra a muchos demonios. Y la verdad, ¿para qué los nombramos, verdad? No tiene caso. La bola iba creciendo cada vez más y Grandier, viendo lo que se le venía encima, se ofreció a exorcizar él mismo a las monjas. Lo que pretendía realmente era dejarlas en evidencia, para lo cual se dirigió a ellas en griego, pues un signo de posesión diabólica era hablar lengua, pero seguramente se había previsto algo así y le respondieron que el pacto con el maligno implicaba no usar ese idioma. O sea, ¿entienden esta locura? El padre Grandier, para quererse defender, les dice, a ver, les habla en griego, y estas locas le responden, no, es que el demonio no nos enseñó ese idioma. No, ese sí no lo traigo. No es para reírse de verdad, pero lo que sigue es hasta dónde llega el fanatismo, ¿no? Porque ya se pueden imaginar que en 1600 cuál era el castigo, ¿no? O sea, ahí es donde las cosas se ponen feas, y estas super monjas, para mí, sí le podemos llamar peyorativamente brujas, porque sí lo fueron, al inventar todo este choro, ¿no? Pero bueno, entonces, pero seguramente se había previsto algo así, como les digo, y les dijo que el demonio no usaba ese idioma, al igual que prohibía otra manifestación típica como levitar, porque se supone que también si están poseídas pues pueden levitar, pero también el demonio les dijo, no, tampoco lo traigo, ese tampoco te lo manejo, ni las lenguas ni la levitación, no te las vengo manejando ahorita. En cambio, el padre Gaul obtuvo del demonio Asmodeo la confesión, fíjense, ahí sí, tuvieron una confesión que había alcanzado un acuerdo con Grandier, o sea, fíjense, el demonio le apareció una carta que había hecho con Grandier
hacer un pacto y se le apareció a este señor, ¿no? A este padre Gaul, quien firmó con su propia sangre el documento y en un golpe de efecto mostró el papel a todos, fíjense, se lo apareció el demonio. Siglos después se demostró que la letra era de la Juana, ¿cómo ven? No, pues sí, esto está bien padre, ¿verdad? Entonces fue el clavo que remachó el ataúd del párroco junto con el descubrimiento y divulgación de aquel antiguo tratado contra el celibato, que ya sabían que ese tratado que el padre Grandier decía que él no estaba de acuerdo con el celibato. Entonces, pues eso también para los padres católicos no les gustaba, por eso esas dos cosas pues ya fueron su tortura. El 7 de diciembre de 1733 le encerraron en el castillo de Angers para torturarle y obtener la confesión. Le afeitaron el cuerpo en busca de marcas diabólicas y se anunció su hallazgo acallando las protestas del médico y el boticario, que aseguraban que no había visto ninguna, pero ya saben que se las inventan, si no las encuentran se las inventan. La cosa había ido demasiado lejos y alguna monja se echó atrás, fíjense, si hubo alguna de esas brujas que dijo no es cierto en sus acusaciones, incluyendo a la propia Juana. Se llegó a arrepentir, fíjense, pues porque obviamente sabía lo que le iba a pasar al señor, que acudió al juicio con una soga en el cuello, advirtiendo que se ahorcaría si no escuchaban su retractación. Fíjense, la Juana dijo me ahorco, pero pues ya era muy tarde, ¿no? Pero se dijo que era una argucia del diablo, fíjense, ahí sí, el diablo estaba echando para atrás para que no le hicieran nada. O sea, ya que la gente está bien loca. Era una argucia del diablo para salvar a su acólito y el proceso continuó con la amenaza de arrestar y embargar a cualquiera que testificase a favor de Grandier. No, pues así ya no había salvación, ¿no creen? Óigame, no. Me ahorcó así, óigame, ¿no? No, pues ya con eso de que quien testifique a favor de Grandier o lo matamos igual que a él. ¿Cómo ven? Pues ya no tenía otra, ¿no? De esa forma hubo 72 testimonios en contra del acusado. ¡Ah! Dios de mi vida, sin nadie que le defendiera y el juicio se celebró en London, una vez en vez de en París, contraveniendo la legislación. A lo largo de un año, el 18 de agosto de 1634 se dictó sentencia, culpable de todos los cargos. Grandier sería quemado en la hoguera y sus bienes confiscados. Antes se le sometió al tormento de la bota, en el que se introducía las piernas entre tablas y éstas se iban apretando progresivamente mediante la introducción a golpe de mazo de cuñas de madera hasta romper los huesos. Los de Grandier quedaron triturados porque le aplicaron 18 cuñas, pero resistió tenazmente sin confesar. Pues ¿qué podía confesar? Si él no había hecho nada. O sea, se le estaba acusando de que había hecho un pacto con el diablo. ¿Están de acuerdo? ¿Qué podía confesar el pobre? Bueno, con lo que les estoy diciendo de eso de las cuñas. Ya en la pira, a donde hubo que llevarle en brazos por no poder caminar, pues obviamente, le impidieron también hacer una última declaración pública a la que tenía derecho. No, pues estos malditos ya no les importaba nada, ¿verdad? Arrojándole agua bendita, pues ya sabe, ¿no? Tenía el demonio supuestamente. Cuando abría la boca o golpeándole con un crucifijo. Tampoco se cumplió el estrangulamiento previsto, o sea, se supone que lo condenaron a la hoguera, pero primero tenían que ahorcarlo, pues no lo iban a quemar vivo, entonces primero tenían que ahorcarlo y pues ya después quemarlo. Pero resulta que no lo hicieron así los estos malos, pero malos, ya que el padre Lactance, arrastrado por el frenesí general, prendió fuego a la leña antes de tiempo y ya no se pudo apagar. Tras su espantosa agonía, las cenizas fueron esparcidas a los 4 puntos cardinales, mientras el populacho se abalanzaba sobre el patíbulo intentando conseguir como amuleto algún diente o trozo menos quemado. ¿Cómo ven? O sea, la gente loca. Se supone que tenía el demonio y ¿por qué querían guardar un pedazo del padre Grandier? ¿Ustedes entienden esa locura de la gente? Quieren hacer su venganza y lo hacen nombrando a quien ninguno de los dos tenían que ver ahí. Ninguno de los dos. Pero aquí lo curioso
curioso que yo le llamo karma, porque pues sí existe el karma. Resulta que se dice que Grandier, antes de morir, mientras estaba quemando vivo, señaló a cada uno de los que lo condenaron a muerte, maldiciéndolos y diciéndoles que pues que ellos también se iban a morir muy pronto, que pronto lo iban a alcanzar en donde él estuviera. Y entonces resulta que sorprendentemente varios de los exorcistas, Lactance, ¿se acuerdan? Y Tranquilé, fueron muriendo uno tras otro en los meses siguientes, a la par que las posesiones y los exorcismos continuaban de la mano del jesuita Jean-Joseph Surin. Este había llegado para desmentir aquello, pero se zambulló con tanta intensidad en la situación que terminó asumiéndola de lleno y creyéndola. Se centró en curar a la Juana, tratando de expulsar de su cuerpo al Isacarón, ¿se acuerdan? El demonio que le hacía hacer puras cosas bárbaras y locuras, que le había provocado incluso un embarazo ectópico con el curioso método de intercambiarse por ella, haciendo que el demonio le poseyera a él. Fascinada por el sacerdote, la monja quedó libre. Entonces Juana declaró haber tenido una visión, como ven, por la que una peregrinación a Annecy, Saboya, para rezar ante la tumba de San Francisco de Sales pondría punto final a todo aquello. Se accedió a ello y en efecto las ursulinas quedaron libres de demonios. Era 1637 y al año siguiente la superiora visitó a Richelieu e incluso al mismísimo Luis XIII, pues toda la corte quería conocerla y quedarse con trozos de su ropa a manera de reliquia. O sea, ya era una santa la Juana. Fallecería en 1665 tras una existencia posterior virtuosa. Su cabeza momificada se exhibió mucho tiempo junto a una pintura sobre la expulsión del demonio Behemoth, pero en 1772 el convento fue clausurado y nunca más se supo de esos objetos. Si se supone que eres creyente, católico, por eso estás quemando a un señor, ¿estás de acuerdo que cómo diablos, bueno, ahora sí que como rayos vas a tener un recuerdo de un diablo, ¿no? De una persona que supuestamente estaba poseída. Es una locura, realmente es una locura. Entonces, ahí es donde dices, entonces a lo mejor la gente no creía realmente que él estuviera poseído, ¿no creen? O sea, sí había una manera como de la maldad, un recuerdo de la maldad, ¿no? Un recuerdo de las tonterías, no sé. Y pues para que adornáramos este relato de Halloween que les estoy diciendo, pues quedó muy bien esta historia, porque si querían saber de unas brujas, pues ahí tienen a 18 brujas en París que hicieron algo horrible para una persona que pues no se lo merecía, no se merecía morir de esa manera, ¿no creen? Y que apoyaron a gente que injuriosa, que inventó todo esto, y miren, quemaron a un hombre nada más por no tener las mismas convicciones católicas, ¿no? Porque realmente pues no hizo más que eso. O sea, si quemaran a todos los hombres que abandonan a una mujer o que embarazan a una mujer y la abandonan, pues imagínense, nos quedamos sin hombres, ¿no? ¿Cómo ven? Pues así está el asunto, mis hermosas amigas. Espero que les gusten estas historias. Si es así, ayúdenme a compartirlo. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles. Les deseo mucha luz y bendiciones. Y nos vemos. Gracias a todas. Bonita noche. Adiós.